Muchas gracias a vos, Roque. Como vos lo dijiste, yo tengo dos grandes pasiones intelectuales y sociales. Una es el derecho y la otra es la política. Hoy le toca el turno hablar del derecho. En realidad el nombre es Nuevo Código Civil y Comercial. Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque antes nosotros teníamos un Código Civil y un Código de Comercio. Esto databa desde 1860 y algo en adelante, y trataban, los dos son derechos del orden privado, es decir, que regulan la interacción de las personas en la esfera del derecho privado, uno en la parte civil y otro en la parte comercial. Eso generó que, por ejemplo, las prescripciones en materia civil fueran diferentes de las prescripciones en materia comercial, que hubiera dos o tres interpretaciones diferentes, o legislación diferente sobre puntos que tenían mucho en común. Este proyecto, bien, hay muchísimos anteproyectos, y este proyecto realmente refleja una actualización. No podemos tener un código civil que regula cuestiones que hace 130, 140, 150 años no eran ni pensadas. Creo que además todo ha cambiado, ¿no? E incluso hay cosas que no se han tocado. Yo, por ejemplo, hubiera metido otras introducciones. En una de las audiencias públicas yo lo planteé sobre el tema de los bienes de gran valor y lo que se llama el pacto comisorio, que son temas demasiado específicos como para explicárselo a la gente común. Pero son cuestiones realmente muy interesantes. Yo cuando te invitaba, el tema era saber si esto facilita a la gente, ¿no? Si facilita... Esto esencialmente le sirve a la gente. El tema que le sirva. Esto esencialmente le sirve a la gente. Desde que salió fines del año pasado, próximo, yo he comprado no menos de 60 libros sobre las modificaciones del Código Civil, incluyendo 3 códigos comentados de 14, 15 tomos cada uno, porque me apasiona leer al respecto. Y en enero, yo te conté en alguna oportunidad, me puse a hacer un trabajo propio sobre el código, un resumen de las modificaciones de más o menos 50 páginas, y a extraer un cuadro de modificaciones relevantes del nuevo Código Civil Comercial, que realmente muestran que le van a servir a la gente en lo inmediato, en las cuestiones de todos los días. Esto es algo que la gente siempre tiene que estar consciente. El derecho regula lo que nos pasa todos los días, no está allá en el éter, está en lo que nos pasa todos los días. Daniel, yo había hecho algunos puntos, como me parecía a mí, porque la verdad que no he leído por lo pronto judicialmente, y el tema de abogado yo no conozco demasiado, este tema comercial, pero si yo había armado primero el tema de los pedidos de divorcio, pero sería bueno primero empezar por el comienzo, ¿no? Que tiene que ver con el matrimonio. Y algunas cositas antes, por ejemplo, para seguir un poco el orden que tiene el código, que me gustaría contarle a la gente. Por ejemplo, se establece la mayoría de edad en los 18 años, pero el derecho alimentario se extiende hasta los 25 si el chico estudia, se extiende hasta los 21 obligatoriamente, pero si el chico estudia, tiene el derecho que los padres le brinden alimento hasta los 25 años, por ejemplo. Y se crea la figura del adolescente, que esto es una importante innovación, que es el chico a partir de los 13 años, tiene una serie de derechos sumamente importantes en lo que es su participación. Y además, yo hoy tengo un caso bastante complicado en materia de derechos de familia, en donde ha fallecido la madre, bueno, hay un problema con el chico, una guarda, una tenencia, el padre ausente por ahí por algún lado, y hoy, gracias a este código, hoy estamos planteando que se lo escuche y se tenga en cuenta y se decida conforme la voluntad del menor. El código incorpora, hace una incorporación muy importante, que la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como participar en las decisiones sobre su persona, lo dice el artículo 26. Se presume que el adolescente de los 13 y 16 años tiene actitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud, provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.
Un hecho similar ocurrió en Levalle hace muy poquitos días, donde los jueces permitieron que se quedaran con los abuelos paternos. Pero no tenía, hasta lo que ocurrió hace unos días, el menor no tenía derecho a ser oído. No tenía. Ni a que se tuviera en cuenta. Hoy sí. Fue una decisión del juez, creo que yo acertada, pero hoy sí tiene derecho. Hoy sí. Y por ejemplo, bueno, hay muchas cosas importantes. En el tema del matrimonio, yo he hecho un cuadrito de algunas cosas que son sumamente importantes. Se pueden hacer, lo más importante que ocurre en materia de matrimonio es que a partir de ahora, vos sabés que existía hasta ahora, vos te casabas y no podías celebrar convenios prenupciales respecto de los bienes, ¿no es cierto? Vos decías, todo lo que se produce después del matrimonio, hasta en el código anterior, era un bien ganancial. Así se la llamaba, bien ganancial. Bien ganancial. Los que se traían por herencia, legado, donación o de soltero, eran los bienes propios. Ajá. Ahora se puede, y eso integraban los frutos de los bienes propios. Por ejemplo, yo tenía un campo, me casaba, y la persona que se casa conmigo, la renta que producía ese campo era un bien ganancial. Ajá. Era de los dos. Sí, así el bien fuere propio, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora es distinto. Ahora se pueden hacer, eso traía problemas a la hora de los divorcios, que esto es mío, se ocultaran bien. Bueno. Ahora se crea un régimen en donde se puede haber convenios matrimoniales, convenciones matrimoniales, donde uno puede optar además por el régimen ganancial o por un régimen distinto de bienes. Se permite definir un régimen de reparto de bienes distinto al de ganancial. Se posibilita consignar qué bienes aportará cada uno al matrimonio. Esto también permite identificar deudas. Aunque en la normativa compleja del Código Civil, que tenía un montón de leyes complementarias, hay mucha gente que dice, tu mujer va y saca fiado, no puede pagar, y dicen, bueno, te voy a cobrar a vos, Roque. No es así. En el sistema anterior, ni en este. ¿Por qué? Porque la mujer no responde por la deuda del marido, ni el marido responde por la deuda de la mujer, salvo que se Está bien, pero ya estamos hablando cuando hay separación. No, en el matrimonio. Y esto ahora se incorpora como norma. Por ejemplo, se sirven como herramienta estos convenios matrimoniales para determinar qué bienes corresponde a cada uno. Si vos no querés cambiar el convenio matrimonial, lo podés hacer de común acuerdo con otra persona, pero solo por escritura pública. Y te fijan también, en estos convenios podés fijar reglas para el mantenimiento del hogar o de los hijos. Por ejemplo, yo me voy a encargar, mujer, de cuidarlo y todo lo demás, y vos vas a tener que aportar el 70% de los gastos efectivos que haya de colegio, alimentos, educación, por ejemplo. Y una cosa que yo he luchado muchísimas veces, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas post-matrimonio, salvo un acuerdo previo, ¿no? Los bienes muebles no registrables de cualquiera de los cónyuges quedan a disposición de lo que los aportó. Por ejemplo, la heladera es mía, puedo poner en un convenio, ¿no? Pero se excluyen los indispensables. Se crea el principio de solidaridad familiar. Es muy interesante, pero también se crean las uniones convivenciales. Se registran las uniones convivenciales, no se crean. Existen los concubinatos, de hecho existen acá en la Argentina. Lo que pasa es que hasta el viernes, cualquier mujer o cualquier concubino que los bienes figuraran a nombre del otro ya no tenía más nada que ver. No tenía derecho ni siquiera a plantear una sociedad de hecho. Excepcionalmente se admitía que se reconocía la existencia de una sociedad de hecho cuando la persona realmente demostraba que había hecho aporte de capital, pero eso generalmente no ocurría porque los bienes estaban a nombre del concubino, claro. La concubina. Y hoy, bueno, hoy se regula esto, pero no es igual que casarse, ¿no? Porque la única diferencia que va a quedar es que el concubino no tiene derecho sucesorio, es decir, el concubino no va a poder suceder al otro concubino, ¿no? Se pueden plantear convenios de unión convivencial y se crea un registro de unión convivencial, que yo no he ido al registro civil de Manquena, pero ya debería estar creado, en donde te dan una constancia de anotación del registro. Esto permite obtener
un montón de beneficios, entre ellos la incorporación en la mutual, el salario familiar, etcétera, un montón de cosas. No se puede, dijimos, no tiene bajo ningún aspecto derecho sucesorio. Cualquiera de los cónyuges, de cualquiera de los concubinos puede ir y registrar el concubinato, pero tiene que acreditarlo. Si se rompe, se cae la unión, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué tiene? Se establecen requisitos para poder estar con él. Es decir, que sea mayor de edad, no tener menos de 18 años, no estar vinculado en parentesco, en línea recta, que no tengan otros impedimentos de ligamen. Por ejemplo, no pueden estar casados y anotar un concubinato. ¿Te das cuenta? Te lo estoy tratando de explicar lo más sencillamente posible para que la gente entienda. Para poder inscribir un régimen, tiene que haber por lo menos 2 años mínimo de convivencia. No podés anotar 2 regímenes si no has cancelado el anterior. Claro. ¿Te das cuenta? El registro de uniones convivenciales siempre es local. No vas a tener que ir ni a tribunales ni a nada. Tiene que estar en la oficina local del registro civil. Vos podés presentar un acuerdo de cómo van a ser los bienes y se puede regular en estos pactos quién va a pagar las cargas del hogar durante la vida común, a quién le quedarán los bienes comunes, cómo se van a dividir esos bienes, siempre rigiéndose por lo que se pacta, ¿no es cierto? Además se crea la obligación de los concubinos de contribuir a los gastos domésticos y además son solidariamente responsables por las deudas que uno de ellos hubiera contraído con terceros. Daniel, si me permitís, sí. Tomo un ejemplo, ¿no? Yo matrimonio, casado como corresponde, todos, corresponde, ¿no? Cuando están unidos, como vos decís, y demás, pero supongamos. Yo matrimonio, 10 años casado, 15 años casado, por civil, por iglesia, como se dice, como quiera. Pasa algo... Tiene que ser por civil. El único matrimonio que la legislación reconoce es el matrimonio civil. Sí, perfecto. Si vos estás casado por iglesia, si no estás casado por matrimonio, no sos matrimonio, no sos cónyuge. Ya lo sé, pero digo, yo 10 años, 15 años, me separo, los bienes gananciales de esos 10 años o 20 años, supongamos, que es lo que está ocurriendo hoy día, ¿cómo se maneja eso? El Código Civil seguramente nuevo lo determinará. Bueno, y también el tema de los niños y si el hombre tiene el derecho, cuando hay menores, de pasar el régimen... El rever. El tema rever. Económico, ¿no? Bueno, vamos a plantear algo. El Código Civil rige de acá para adelante. Sí, correcto. Sí, es decir, todos los matrimonios que se hagan de acá para adelante... Ajá. Todas las uniones convivenciales que se hagan de acá para adelante, nunca puede ir hacia atrás. Sí te faculta a establecer un régimen. Está bien, pero yo me puedo acoger al nuevo código, digamos. Vos no te podés acoger al nuevo código si no hay mutua voluntad, porque la otra persona tiene derechos adquiridos. Yo no puedo ir ahora al registro civil y decirle, Claudia, mira, todos los bienes que están en casa son míos. Y lo voy a anotar así. No, sí. Porque ella tiene derecho a que todo lo que hicimos sea de los dos. Sí. Porque en el régimen anterior era así. No se eliminan derechos, muy por el contrario se amplían derechos. Sí podemos poner algunas reglas hacia adelante o reglas de cómo dividir los bienes. Lo importante es cuando se termina el vínculo, ¿qué pasa? Si hay un desequilibrio manifiesto entre los dos concubinos, o un empeoramiento de la situación de uno de los concubinos, se crea una compensación legal, que puede ser mediante una prestación única, por ejemplo, yo te doy una casa, o mediante una renta por un tiempo determinado. Y eso se calcula en base al estado, la edad, el estado de salud, la capacitación laboral, y también se asigna la vivienda familiar. Y si es alquilado el bien, vos concubino no vas a poder ir de caliente para decirle a la gente, decir, yo rescindo el contrato y vos te vas a la calle. No. Esto es a favor. Además, se protege siempre la vivienda familiar. Incluso, si la mujer no tiene dónde irse,
la vivienda que fue objeto de concubinato puede ser atribuido a ella y al grupo familiar para que se protege a la familia. Bueno, hay muchas cosas. Hay otros temas, creo que ha quedado bastante claro sobre este tema, el acuerdo prenupciales, el tema de adopciones. El tema de adopción es un tema muy complejo. Acá se ha modificado el Código Civil, se modificó la ley de adopción, se volvió a modificar. Esto yo creo, a mi criterio, se ha tomado una decisión correcta. Primero, se le da muchísima mayor rapidez a los trámites. Y se incorpora una figura muy interesante que se llama la adopción por integración. Es decir, que vos podés adoptar al hijo del concubino, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Pero, a diferencia de la ley anterior, el niño adoptado, la persona adoptada, que generalmente debe ser menor de edad y solo excepcionalmente se va a permitir adoptar a un mayor de edad, va a permitir que conozca tus orígenes. El derecho a la identidad está sumamente consagrado. Se elimina la guarda previa, esa que yo te lo doy para que vos lo tengas, no existe más. Que pasaban, te lo daban por 3 meses y después pasaban 3 años, la gente se encariñaba con el niño. Pero sí se genera, hay una guardia, hay una figura nueva que se llama las guardias puestas, que también se permite en los matrimonios. Esto es un acuerdo mediante la cual la pareja que quiere adoptar a un niño se pone en contacto con una mujer embarazada a través de un abogado o de un escribano y pactan en qué situación estaría dispuesta a entregar al bebé para la adopción. Primero se necesita para adoptar a partir de ahora que el juez examine las circunstancias del menor y se haga dentro de los 30 días una declaración judicial de adoptabilidad. Sin eso no puede empezar el trámite. Hay una, no sé si figura, pero sí algo que ocurre a diario, que lamentablemente vemos en la televisión nacional, cuando hay una separación de matrimonio, ¿cierto? Y después el premio es el niño, que se queda conmigo, que se queda con la señora, que se queda conmigo, que se queda... ¿Cómo es hoy? Hoy, ¿con quién va el chico, con quién se queda? Primero, nosotros tenemos un pacto internacional que nuestra Constitución lo reconoce con igual fuerza que la Constitución. El artículo 75, inciso 22, en su primer párrafo, incorpora 10 tratados donde está la Convención de New York sobre los derechos del niño. Y entonces eso se ha volcado al nuevo código y hay que tener siempre en cuenta el interés superior del niño. Por eso el chico hoy es sujeto de derecho, el niño va a ser sujeto de derecho, y por eso puede ser oído. Y tiene derecho a participar en toda decisión. Claro, puede decir, yo me quiero quedar con mamá o me quiero quedar con papá. Está bien, muchas veces a mí me ha pasado, de chicos se han quedado con el padre porque el padre regalaba un karting, le ponía una moto, y a la madre no le pasaba un mango. Lo que pasa es que ahora va a existir la compensación para igualar la capacidad económica de uno y otro, para que el chico no tenga estas influencias y pueda libremente, junto con el juez, el grupo de especialistas, determinar qué es lo mejor para su interés, para que el chico esté mejor. Creo que no tengo más tiempo. La verdad que creo que han sido puntos. Me queda el tema de alquileres, el tema de alquileres, el tema de sucesiones, por ejemplo. En el tema de sucesiones hay una modificación muy importante. Vos antes podías donar de tu patrimonio. Yo cuando fallezca, hasta el viernes podía donar el 20%. A una persona cualquiera o a uno de mis hijos mejora de otros. O a uno de mis herederos mejora de otros. A partir de ahora puedo donar el 33%. Puedo disponer, eso se llama la porción disponible, el 33%, que se la puedo dar a cualquiera. O a alguno de mis hijos. Pero además no solamente comprende los bienes patrimoniales, sino que de una cuestión muy interesante, puedo donar los bienes extrapatrimoniales. Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo cartas que me escribía con Frigerio, con Frondizi, con esto, no tienen valor material. Pero yo puedo decir, estas cartas quiero que las conserve fulano de tal, o que vayan a tal museo. Y tiene, te das cuenta y tiene esto se modifica sustancialmente. Acordate que en materia sucesoria los concubinos no tienen
derechos sucesorios, pero de esta manera se podría donar al concubino el 33% de los bienes, sin que haya ninguna facultad que te lo prohíba, ¿no? Ninguna norma que te prohíbe. Es decir, vamos a poner claro, antes existía una legítima para los herederos, para determinado tipo de herederos, que era del 80%. Hoy esa legítima es solamente de 2/3. Daniel, hoy sobre este tema, hoy para vender, vos me vas a corregir si estoy equivocado, para vender una determinada casa o un terreno o un campo de 100 o 200 hectáreas, ponerlo 150, lo que fuere, se dice, bueno, mira, está bien, no puedo repartir porque todavía no está la sucesión, hay que hacer la sucesión, hay que esperar que, entre comillas, fallezca fulano como para hacer. ¿Cómo cambia esto hoy? No. En el régimen de propiedades esto no hay cambios sustanciales. Lo único que no se va a poder alterar la unidad económica. Yo no voy a poder agarrar un campo de 100 hectáreas y hacer 20 quintas de 5 hectáreas, porque no va a perder la utilidad económica, por ejemplo, en una región. Te estoy dando un ejemplo. Siempre hay que respetar que constituye una unidad económica. Ahora, si yo hago 20 chacras de 5 hectáreas y demuestra la productividad, lo voy a poder hacer. ¿Te das cuenta? Se eliminan un montón de testamentos que no servían para nada y solamente eran tramposos, y se mantiene solamente dos: el testamento por acto público y el testamento hológrafo. Y siempre, a partir de ahora, no solamente hay que interpretar las reglas de derecho, sino que hay que interpretar esencialmente la verdad real del causante. Y esto va a abrir un camino a que los abogados hábiles busquen decir, che, lo que acá quiso decir causante y tal cosa, porque se lo dijo fundamental, hizo tal cosa. Es decir, se abre una serie de caminos muy importantes, que van a permitir mejorar la situación de gente. Por ejemplo, en nuestra región muchos habían chicos que una familia los criaba, pero no podía donar nada, no lo podían constituir heredero, nada por el estilo. Ahora hasta el 33% le va a poder dar. Una porción importante, ¿te das cuenta? Daniel, como siempre, ha sido muy amable, no tengo más tiempo, es mucho más amplio de lo que podemos hablar en pocos minutos.